potestad de ser hechos hijos de Dios, amén. Entonces, pues vamos a cantar esta alabanza y vamos a declarar que somos sus hijos, que somos perdonados, que somos rescatados, que somos amados, ¿ok? Y el Señor, cuando llega a nuestras vidas, cambia nuestro lamento en danza o baile, o en alegría, en gozo, en júbilo, amén. Bueno, vamos a empezar y yo lo invito a usted que me acompañe con las palmas. Cántelo conmigo. Llamado, escogido por ti, marcado, yo vivo para ti. Y aunque te falle 1000 veces, tu amor nunca falló. Y aunque corra muchas veces, tú me llamas y me dices que tu hijo soy, que tu hijo soy. Llamado, llamado, escogido por ti, marcado, marcado, yo vivo para ti. Y aunque te falle 1000 veces, tu amor nunca falló. Y aunque corra muchas veces, tú me llamas y me dices que tu hijo soy. Cántelo. Que tu hijo soy. El que tiene Biblia en el teléfono, si la tiene física. ¿Usted no tiene Biblia, hijo? Salmo 147, versículo 3, dice la Biblia, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, diga amén. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón. ¿Quién sana? ¿A quién se está refiriendo? Él sana a los quebrantados de corazón. A Jesucristo, al Espíritu Santo, a Dios. Él sana a los quebrantados de corazón. Y de eso vamos a hablar en los próximos minutos. Que Dios nos sana. Levante su mano derecha y dígale a Dios: Dios, yo quiero que tú me sanes. Yo quiero que tú me sanes, Dios. Y yo sé que Dios nos va a sanar. Cuando llegamos a la iglesia, llegamos con nuestros corazones destrozados muchas veces. No importa la edad que usted tenga. Las heridas más profundas que nosotros podamos tener ocurren en nuestra niñez. Ocurren en nuestra niñez. Y cuando dice la Biblia que Él sana a los quebrantados de corazón, es porque todos en algún momento hemos sido heridos. Gracias, mi hermano. Y le voy a contar parte de lo que ha sido mi testimonio. Escuche esto: todo niño que nace con un deseo de ser amado. Diga conmigo, amado. ¿A cuántos les gusta sentirse amados? A todos nos gusta sentirme amados. Nacimos con esa necesidad de sentirnos amados, de sentirnos arrullados, ¿verdad? De recibir afecto, cariño, comprensión. Todos nacimos con ese deseo de recibir afecto, cariño y comprensión. Usted sabe que yo fui criado por mi abuela. Mi mamá me dejó de 9 meses con mi abuela. Mi mamá tenía 18, 19 años. Mi papá la había dejado. Y a mí, a mi hermana, nos crió mi abuela. Yo crecí con una carencia de afecto, tanto de mi papá como de mi mamá. Yo dormí con mi abuela hasta los 7 años.
Por eso no entendía algunas conductas, no las entendía. Yo repetí 3 veces primer grado. Era un niño muy tímido, tenía problemas de timidez. A eso se suma que a los 5 años, tenía 5 añitos, estaba viendo televisión en la casa de mi abuela. Mi abuela le hacía comida a unas personas que trabajaban por ahí cerca. Y uno de esos señores, de manera indebida, me tocó la pierna. Me tocó la pierna. Pero no me tocó la pierna como cuando alguien lo toca normal. Me tocó la pierna, siendo yo un niño de 5 años, me tocó la piernita con deseo de seducirme, siendo yo un niño de 5 años. Eso dañó. Ya era un niño que venía dañado. Pero eso me dañó más. Después me llevó a una parte solo y no fui abusado, pero fui sodomizado. El hombre me hizo que lo masturbara siendo yo un niño de 5 años. Y eso me dañó. Eso hizo que agudizara mis inseguridades, mis miedos. En algún momento yo me sentí amanerado, quizás como a los 12 años yo sentí amanerado. Es más, mi identidad estaba en tela de juicio en ese momento. Recuerdo que estaba en el terminal de San Cristóbal, iba hacia la ciudad de Valencia, para donde mi mamá, y un hombre se acerca y me dice, ¿usted es niño o usted es niña? Y eso atentó contra mi identidad. Había sido abusado, mi papá sentía que no me quería, nunca vio por mí. Yo sentí que para mi mamá yo era una carga. Y eso iba dañando mi corazón. Después me voy a vivir con mi mamá y vuelvo a sufrir otro abuso por parte de un primo. Me abusó un primo ya mayor. Un tío político mío también me abusó. La Biblia dice que un abismo llama a otro abismo. O sea, un pecado genera otro pecado y uno queda atado a eso. Y empecé a sufrir de ciertas cosas y yo, Dios mío, era maltrato, era abuso, cosas. Pero un día, que quizás tendría como 16 años, yo no quise que más nadie me abusara. Y me convertí en un muchacho muy violento. Me volví muy violento y empecé a meterme en problemas. Y yo dije, más nunca nadie me vuelve a hacer daño. Y me volví un muchacho. Después de ser un niño tranquilo, tranquilito, ahora era demasiado violento. Nadie sabía por qué yo me había vuelto así, porque yo no le comunicaba nada a nadie. Empecé a tener problemas sexuales a los 15 años. Empecé a masturbarme. Y fue muy difícil para mí eso. Voy a hablar, pastor, voy a hablar abiertamente de eso, porque sé que algunos de estos muchachos quizás puedan estar lidiando con situaciones como las que yo lidié, pero yo no sabía a quién decírselas, a quién se las contaba. ¿Y por qué esas cosas? ¿Por qué me perseguía eso? Y empecé a masturbarme, empecé a tener problemas con la pornografía. Un día fui y debajo de la cama de mi mamá en un colchón conseguí unas revistas pornográficas full color. Esto quizás para usted diga, pero esto es bastante incómodo, pero necesitamos hablar de eso. Entendí que en la universidad y en los liceos se están hablando de cosas peores que esta. Y Dios nos trajo a esta reunión para sanarnos. No sé qué puertas, porque cuando uno es abusado se abren puertas al enemigo y toma derecho legal de eso. Y si Dios no viene a sanarnos, difícilmente podemos vivir tranquilos, podemos vivir en paz. Por eso el salmista dijo, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Yo estaba así, yo estaba con mi corazón quebrantado. Yo a nadie le contaba mis problemas. Yo era un niño solitario, no tenía papá. Mi mamá era una mujer muy maltratadora. Y cuando yo me convierto a Cristo, yo había salido de la cárcel por lesiones graves, intento de homicidio, porque yo me había vuelto un hombre muy violento. Y estando
en la cárcel yo le hice una promesa a Dios, que si Él me sacaba de la cárcel, yo iba a ir a la iglesia. Con 20 años, tenía 19 años en ese momento. Y yo empecé a ir a la iglesia. Pero escuche, yo me convertí a Cristo, pero seguí lidiando con mis problemas. Masturbación, pornografía, deseos indebidos. Bueno, si yo me convertí, ¿por qué sigo lidiando con esto? Yo voy a la iglesia y sigo lidiando con estas cosas. La Biblia dice que cuando usted y yo confesamos a Jesucristo en nuestro corazón, nuestro espíritu se une uno con Dios. Pero mi alma, ¿qué pasa con mi alma? Mi alma son mi voluntad, mis pensamientos, mis emociones, eso. ¿Qué pasa con las emociones? Sigo sintiendo ira, sigo sintiendo odio. ¿Qué pasa con mis emociones? Si ya soy una nueva criatura, sigo lidiando con mi alma. Romanos capítulo 12, versículo 2, nuestra alma, nuestra mente necesita ser transformada. Porque usted se convirtió a Cristo hoy y no se le olvidó todo lo que había pasado. Las cosas están ahí, ¿verdad? Usted se convirtió a Cristo, pero están ahí, las cosas están ahí, las heridas están ahí. ¿A quién le confieso? Cuando yo me convertí, esto era muy difícil hablarlo, eso no se tocaba. Recuerdo que mi esposa ya estaba casado, mi esposa buscando ayuda, le dicen a alguien de la iglesia que yo estaba llevando pornografía para mi casa. Y esa persona fue y le dijo a un tío mío que también es cristiano. Y en la carpintería habían como quizás 15 personas y mi tío me ametralla públicamente. Y me dice, ¿qué hace usted llevando pornografía para su casa? Yo quedé avergonzado, me daba mucha pena, porque eso era algo que era muy íntimo mío. Eso uno no lo habla con nadie. ¿Por qué? Pero años más adelante, cuando Dios me sana, yo le digo a mi tío, ¿se acuerda del maestro que usted tenía aquí? Ese hombre me abusó. Mi tío no sabía qué hacer. A veces juzgamos el comportamiento de las demás personas, pero hay algo. ¿Por qué ocurrió eso? ¿En qué momento pasó? ¿Por qué soy retraído? A veces ser retraído es un problema. A veces ser tan extrovertido es otro problema. ¿Por qué me cuesta expresar mis emociones? ¿Por qué me cuesta hablar de lo que me pasa? Porque estamos heridos y hay mecanismos de defensa. El aislamiento es un mecanismo de defensa. El no hablar es un mecanismo de defensa, porque nos duele tanto lo que nos hicieron que no queremos comunicarlo con nadie. Pero si usted en la iglesia no es sanado, en ningún otro lugar va a ser sanado, joven, jovencita. Si usted no es sanado de esas cosas, si no somos sanados aquí, no hay una institución que nos sane. Yo sentía odios con mi papá, yo sentía rechazo a mi papá, con mi mamá. Mi mamá murió de cáncer cuando yo tenía 18 años. ¿Y sabe qué le decía yo a mi mamá? Si usted se muere, yo no voy a llorar por usted. ¿Qué estaba yo aflorando? Una herida. Porque yo le decía a mi mamá, usted me abandonó cuando yo era un niño, yo estaba de pechos y mi mamá me abandonó. Mi tía Carmen, que había dado a luz una niña de la misma edad que yo, 2 meses después que yo, ella era la que terminó amamantándome. Y yo le reclamaba eso a mi mamá. Quiero que lea conmigo 1 Tesalonicenses 5:23. Alguien con voz audible se puede poner de pie. Entonces escuche esto, cuando un niño es abusado, esas heridas, por muy simple que parezca, se convierten como una marca imborrable en nuestra alma, en nuestros recuerdos, en nuestras emociones. Sí, 5:23. Que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, todo vuestro ser, espíritu, diga conmigo, espíritu. Dígalo como cuando usted grita en su casa, diga espíritu, espíritu. No quiero que se cohíba, no quiero que se cohíba, hable normal, con naturalidad. Estamos en confianza, amén. Estamos aquí para eso, no quiero que se sienta retraído ni apenado, estamos aquí para eso. Diga conmigo, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Cuando yo confieso a Cristo en mi corazón, yo me uno a Él en el espíritu. Soy un espíritu con Dios. Pero ¿qué hago con mi alma? Lo que acaba de decir, mis recuerdos. El alma está compuesta por pensamientos, emociones y voluntad. ¿Qué está pasando con sus pensamientos? ¿No le ha pasado que usted viene a la iglesia, como lo decía hace unos días, y se va y se siente triste? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué estoy deprimido? ¿Por qué está pasando esto en mi vida? ¿Por qué no me siento amado? ¿Por qué sufro? Mire, estamos lidiando, líderes y pastores que estamos aquí, con una generación de jóvenes con problemas de depresión, de soledad, de ansiedad. Jonathan tiene 19 años, los cumplió el domingo pasado. Y hace unos meses atrás me dijo, papá, quizás hace como un mes y medio, papá, lléveme para la medicatura, no puedo respirar, papá. Y temblaba, papá, lléveme, vamos rápido. Y lo llevé y me puse a hablar con él y se fue calmando todo. Tenía un ataque de ansiedad. Se estaba escribiendo con una jovencita, amiga, hija de un amigo mío. Él iba y la visitaba y la niña le dice que ella se va del país. Eso le generó una ansiedad. Está en Cristo, pero tiene problemas de ansiedad. Está en Cristo, pero tiene problemas de depresión. Está en Cristo, pero tiene problemas de depresión. Está en Cristo, pero yo no me siento completo. ¿Cómo abordamos nosotros? Alguien dijo, ¿qué hacemos nosotros para ganar la generación X? Los jóvenes de este tiempo, la generación X. Y tenemos desafíos como ministros para sanar nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. En una conferencia hace muchos años, una jovencita se me acerca y me dice, pastor, necesito hablar con usted. Tendría quizás como 14 años, la niña, 14, 15 años. Y yo digo, sí, mamita, pero ¿podemos hablar en privado? Yo digo, claro que sí. Y me dice, me siento mal. Mi hermano mayor me abusa. Me abusa mi hermano mayor. Y no sé a quién que contarle esto. Mi propio hermano me está abusando sexualmente. Yo oré por ella, le pedí al Espíritu Santo que la sanara. Él sana a los quebrantados de corazón. ¿Es fácil confesar eso? ¿Es fácil confesar eso para una chica? Decirle a otra persona que su propio hermano la está abusando, tiene que ser muy terrible. O sea, el dolor tiene que ser muy fuerte. Y cuando alguien lo confiesa porque está buscando sanidad. Santiago 5:16, por favor. Santiago 5:16. Ahora escuche, uno se convierte y no se le borra el cassette. ¿Qué pasa con el alma herida? ¿Cómo dice Santiago 5:16? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué nos recomienda Dios? Yo tengo que confesar, yo tengo que buscar ayuda, porque eso que me marcó es como una comida podrida que está ahí. Ábralo, hijo. Yo tenía problemas de aprendizaje. Yo era retraído.
¿Y por qué? Porque yo era retraído, porque no sabían por qué Jackson era así. De paso, me crió mi abuela y junto a mi hermana y mi prima. Yo era amanerado. No tenía una figura paterna. No tenía un papá que me sentara en las piernas y me dijera, hijo, te amo. No tenía un papá que me honrara como hijo. No lo tenía. Y así por eso después me refugié en la droga, en el alcohol. Empecé a fumar cigarrillo a los 17 años. Porque mi herida la quería tapar con cosas, pero seguía herido. Seguía mal. Mi mamá se muere de cáncer. Después entro en depresión porque el diablo me bombardeaba la mente, lo mal hijo que fui. Caí en depresión, intenté quitarme la vida 3 veces. Porque me sentía culpable. Mis propias heridas. Y escuche esto que anoté aquí. Un alma herida se proyecta al mundo de manera negativa, generando heridas en sí y en los demás. Si usted es una jovencita, Dios te guarde, si tú eres una jovencita herida, te juntas con un muchacho herido, imagínese esa relación. Y así está pasando. Usted ve un muchachito que le atrae, pero usted no sabe lo herido que ese joven está, lo dañado que ese muchacho está. Cuando yo me casé, le hice la vida de cuadritos a mi esposa. Teníamos 20 años cuando nos casamos. Estábamos como la hija del pastor. 20 años, pero yo era un muchachito enfermo, herido. De paso tenía problemas de rechazo. Como mi mamá y mi papá me rechazaron, mi abuela me decía que mi papá decía, ojalá ese maldito muchacho se muera, cuando tenía 3 meses de nacido. Esas palabras marcan el alma de un niño, aunque su consciente no está ahí. Eso marca. Cuando un padre maldice a un hijo, marca. Aunque el niño no sea consciente, ese rechazo lo siente su espíritu. Un alma herida se proyecta al mundo de manera negativa, generando heridas en él. Se hiere a él y hiere a los demás. Y Santiago dice, si usted lo confiesa, confesaos vuestras ofensas, nuestras heridas los unos a los otros, para que sean sanados. Y la oración, que la oración es algo sobrenatural, no es algo humano, va a sanar, va a provocar que sane. Aquella jovencita que me confesó que había sido, yo sabía que ella sentía vergüenza. Estando enseñando este tema hace quizás unos 12, 14 años en la ciudad de Valencia, estaba una señora mayor en ese ayuno donde yo estaba enseñando eso. Yo llegué a la casa de los pastores donde estaba hospedado. La señora llegó en la noche a buscarme. Ya una señora, tenía más de 50 años. Había pasado eso, lo que ella me iba a contar, había pasado en su niñez. Habían pasado más de 40 años, pero todavía estaba herida. Y me dijo, pastor, mi hermano mayor me abusaba y yo sufría de vergüenza. Mi mamá nunca me enseñó qué era la menstruación. Y yo un día estaba en la escuela, quizás 5º grado, 6º grado, y empecé a menstruar. Y manché, y yo estaba tan avergonzada, y yo pensaba que eso me pasaba por lo que estaba pasando con mi hermano. La señora me estaba confesando eso y lloraba porque le dolía. Habían pasado 40 años, pero su alma seguía herida. Póngase de pie, por favor. Vengo a pasar tiempo contigo. Póngala otra vez, David. Por eso esta canción, yo quiero que usted la escuche y la medite en su mente. Vengo a pasar tiempo con Dios. Yo no quiero que usted pierda estas horas o esta hora, porque puede pasar algo extraordinario en este momento si le damos la oportunidad al Espíritu Santo. No sé cuántos problemas tengan ustedes, muchachos, no lo sé. Quizás iguales o peores o menores que los que yo tuve. Pero solo Jesús pudo salvarme, solo Jesús pudo liberarme, solo Jesús pudo sanarme. Cierre sus ojos y escuche esta letra. Ciérrelos, por favor. Yo siento a Dios aquí.
Espíritu Santo, glorifica a Jesús. Amado Espíritu Santo, glorifica a Jesús. Amado Espíritu de Dios, glorifica a Jesús. Glorifica a Jesús. Hey, hey, ¿estás distraído? ¿Estás ocupado? Estoy a la puerta y llamo. Aquel que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Glorifica a Jesús, precioso Espíritu Santo. Sana Es tan sencillo nuestras así. emociones. Tengo algo para dar, Sánanos. pero también quiero recibir. Es como un ida y vuelta, un diálogo íntimo. ¿Estás listo? Aquí está Dios. Él sabe lo que usted ha vivido. Desde su niñez Él lo sabe. Este es el momento que tanto he deseado. Corro a tu encuentro, me pierdo en tus brazos, Jesús. Oh precioso Jesús. Imprescindible eres tú. Este es el momento. Que tanto he deseado. Corro a tu encuentro, me pierdo en tus brazos, Jesús. Imprescindible eres tú. Vengo a pasar tiempo contigo, que nada me distraiga de tus ojos, que nadie me impida de tocarte y de escuchar tu dulce voz. Me quedo aquí cantándote, pegado a ti, amándote. Tome asiento, por favor. Quedo aquí cantándote. Escuche esto. Hay gente que por años nos dijo las palabras se las lleva el viento, no, las palabras marcan. Cuando yo era niño, tendría quizás 10 años, mi mamá me dijo, este degenerado. Cuando tenía 17 años, me había echado una rasca tan brutal con anís cartujo, que me llevaron 2 así en guinda como un degenerado. Las palabras que mi mamá había dicho me habían marcado como un degenerado. Y han pasado años, y aunque Dios ya nos sanó, siempre recordamos eso. ¿Cómo como cristianos queremos ser efectivos? ¿Cómo como cristianos queremos ser la solución para la necesidad de tanta gente? Él sana a los quebrantados de corazón. A mí hay cosas que yo he dicho y he tenido que exponerme para que otros se expongan. Hablar, decir. Cuando yo le confieso a mi hermana que yo fui abusado, mi hermana mayor, que me lleva 2 años, quizás eso pasó hace quizás 15 años, no sé cuántos años atrás, ella me abrazaba y se ponía a llorar conmigo. Porque éramos 2 niños descuidados, sin refugio, no teníamos papá, no teníamos mamá. Cuando yo tengo 30 años aparece mi papá. Mi esposa estaba embarazada de Jonathan.
Yo nunca había tenido trato con mi papá. Pero un día supe que mi papá estaba enfermo. Y yo empecé a orar por mi papá porque yo decía herido, yo decía, yo no quiero saber nada de ese desgraciado. Porque me sentí herido, porque me había abandonado, porque él nunca estuvo pendiente de mí, porque nunca hubo una palabra de afecto, de cariño, de comprensión para mí. Pero yo un día empecé a orar por mi papá. Ya Dios me estaba sanando, o Dios me había sanado. Y yo empiezo a bendecir a mi papá en la oración, empiezo a bendecirlo. Un día aparece mi papá en el trabajo. Y pasó como si yo hubiese visto el mejor papá del mundo. Lo abracé. Me lo llevé para la casa, salimos a comer hamburguesa. Había llegado, parecía un niño cuando estrena un juguete nuevo o cuando le compran un teléfono nuevo. Así, feliz con mi papá. Llegó mi papá, nunca había estado. Llegó mi papá, qué fino. Yo me paraba a las 5 de la mañana en ese momento a orar. Y yo me paré a orar y escucho que se para alguien, era mi papá. Se sienta conmigo. Nunca antes lo había hecho. 30 años atrás, de ahí para atrás nunca había pasado una cosa como esa. Mi papá se sienta así, oramos un rato y llegó el momento oportuno para confesar, para hablar. Y yo le dije, papá, llorando, le dije, papá, ¿usted sabe cuántas veces yo me he sentido solo? ¿Cuántas veces tuve que batallar y aprender a pelear porque no tuve un papá que me defendiera? Papá, yo estuve a punto de morir y usted nunca estuvo ahí. Mi papá no lloraba casi. Era un tipo duro, pero ese día se levantó. Mi papá era un poquito más alto que yo. Y me abrazó. Y empezó a decirme, perdóname, hijo. Perdóname. Y cuando él me pide perdón, yo empiezo a sentir como un alivio en mi alma. Él estaba reconociendo su falla, ¿verdad? Con ese perdón, perdóname, hijo, estaba reconociendo su falla. Y yo decidía perdonarlo o no, pero yo decidía perdonarlo. Y sentí como Dios empezó a sanarme. Un día mi esposa me dice, pero si tú no tuviste papá ni mamá, ¿por qué tú eres tan cariñoso con la niña? Solo teníamos la niña. Ahorita ya no está tan niña, tiene 26 años. Se casó el año pasado, el antepasado. Si usted no es sanado, joven aquí, jovencita, adolescente, si usted no es sanado aquí, quizás como papá usted no será un buen padre. Será un padre maltratador. Será un esposo arrogante. Será una esposa arrogante. Si no nos sanamos aquí. Necesitamos sanarnos. No sé si hay alguien que quiera compartir un testimonio. ¿Tú? ¿Te gustaría decir algo? ¿Algo que quieras compartir que haya sucedido? Que te haya bendecido. Desde yo muy chiquita, cuando era bebé, mis papás se separaron. Realmente nunca me afectó porque era una bebé, pero siempre tuvieron una mala relación. Hablar mal el uno del otro, ponerme ideas malas del uno del otro. Realmente tampoco me las creía, ¿no? Porque eran versiones muy distintas. Pero pude conocer cada cosa del uno del otro. Mi mamá se fue a Caracas cuando yo tenía 6 años. Y yo quedé aquí con mi papá y mi abuela. Papá nunca fue un hombre cariñoso. No lo es, realmente. Es bastante apartado. Sí tiene sus momentos, pero no es algo que pase constantemente. Entonces, el transcurso de primaria viví nada más con la abuela y tenía pocos recuerdos con papá, buenos. Entonces, eran más recuerdos turbulentos, con experiencias con mi madrastra, problemas en la casa. Mi abuela nunca ha sido, mi abuela es la persona menos cariñosa realmente y siempre ha sido muy de herir con palabras a las personas, muy de decir cosas sin pensarlas, sin pensar en cómo se va a sentir el otro.
porque ella nunca se ha sentido afectada por palabras de demás personas. A los 11 años me fui a vivir con mi mamá a Caracas y creo que fue la peor decisión que pude haber tomado en la vida. Pasé cosas horribles allá. El maltrato en niños es fuerte. Está muy normalizado, al menos en la generación de mi mamá, pegarle a los niños por cosas, por desahogo incluso. Golpear a un niño porque tú tuviste un mal día no es una buena razón. Los niños tenemos fallas, los adolescentes tenemos fallas, pero que nos den una paliza jamás nos va a hacer reflexionar al respecto de eso. Solo nos va a hacer sentir más heridos. Ya hace un año que estoy un poco menos de un año que estoy aquí en la iglesia, y a pesar de que todavía me duele mucho todo lo que he pasado, yo he perdonado a mi mamá, yo he perdonado a mi papá, porque yo los amo. A pesar de todo, yo los amo mucho. Y entendí que mi mamá también ha sido una persona muy herida y que eso lo ha desahogado a través de mis hermanos y de mí. No tenemos la culpa, pero ella también merece amor. Den un aplauso a Jesús por ella, vamos. Qué valiente, es valiente. No es fácil pararse a exponerse. Hay una canción que me ha sanado mucho, y es esta canción. Cierre sus ojos ahí y escúchela, si no la he escuchado antes. Y escúchela. Tenemos un papá que está en los cielos. Es un papá cariñoso, y aunque el Padre terrenal no ha sido cariñoso con alguno de nosotros, tenemos un Padre eterno. Desde antes de verme nacer, tu palabra Gracias, me hizo Jesús. saber Gracias, Dios. de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Escuche cómo dice. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Mire cómo dice papá. Estás conmigo. Él está conmigo. Desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Escuche esto. Si no sanamos las heridas, seguiremos enfermos emocionalmente. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, el cual me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados, a los oprimidos por el diablo. Por años entendí que, aunque fui sanado en algunas áreas, tenía problemas de autoestima, una autoestima baja. Y en algún momento de mi ministerio quizás sentí que la autoestima se subió para otro nivel. Tener autoestima muy alta es malo, pero tener la autoestima baja es peor. Hay que ser equilibrados. ¿Sí me hago entender? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces escuche esto, para que podamos ser libres, las emociones deben expresarse de manera saludable. La sociedad está motivada principalmente por las emociones y sentimientos en lugar de principios y convicciones. Nuestra carne se expresa por medio de las emociones. ¿Alguien herido que va a expresar? Una emoción negativa, dígame una emoción negativa. Rabia.
Desesperación. Desesperación, una emoción negativa. Una emoción negativa. Desánimo. Desánimo. Desinterés o apatía. Desinterés o apatía, una emoción negativa. Frustración. Odio. Odio, rencor, resentimiento, falta de perdón. Usted ha escuchado jovencitos decir, es que yo lo odio. Hay jovencitas o adolescentes que abrieron su corazón a un chico incorrecto, les dañó el corazón y ahora dice, todos los hombres son iguales. Esa es la expresión de un corazón herido. No todos los hombres somos iguales. Tampoco todas las mujeres son iguales. Pero si yo estoy herido, yo voy a expresarme de que todos los hombres son iguales, maltratadores. No. Yo era maltratador. Yo me casé con mi esposa y la golpeaba, la empujaba, le decía malas palabras. Ella no sabía qué pasaba. Se casó con un hombre que le decía que la amaba, pero en un momento de estrés, de discusión, la golpeaba. Recuerdo que en la calle le metí 3 patadas en el trasero teniendo 3 meses de casado. Pero cómo estaba mi alma, podrida. Yo era un muchacho enfermo. En ocasiones ella me terminó como 10 veces. Y cada vez que ella me terminaba era un rechazo. Y como yo había sido rechazado, cada rechazo para mí era brutal. Ahora que yo me casé, yo le dije a ella, me voy a descobrar de todas las que me hizo, porque estaba herido. Recuerdo que un día le dije, vamos a la fiesta en el club. Yo iba al lado de un club. Ella me dice, no voy a ir. Por supuesto que yo no era cristiano. Y yo le dije, ella me dijo, no voy a ir al club. Y resulta que, yo dije, yo voy solo. Pero yo me puse a echar unos palos porque yo tenía problemas de bebida. Cuando entré como a las 12 de la noche, yo veo una mesa con varios del barrio y estaba mi esposa con ellos. Ella me había dicho a mí que no iba. Y cuando la veo ahí, yo me puse a llorar. Lo que entendí es que ella no quería ir conmigo, pero era mi novia. Otra marca. ¿Dónde quedó eso? En los recuerdos. 6 años después ya estábamos casados, estábamos viendo televisión. Y un día le digo, mi amor, de paso, ella le cuenta a uno de la carpintería que yo trabajaba que yo había llegado llorando allá y me puse a llorar como un ridículo y allá se burlaron de mí. Un día estábamos viendo televisión y esas imágenes me vienen, ya era cristiano, a la mente. Y yo le digo, ¿se acuerda esa vez que usted se burlaba de mí y que usted me rechazó? Ella me dijo, mi amor, eso ya pasó, perdóneme, yo no lo hice con esa intención. Cuando ella me dice perdóneme, ella estaba boca arriba, se voltea y me abraza. Yo sentí que algo se me fue. Cuando se confiesan las ofensas, cuando hablamos de lo que nos duele, hay una sanidad. ¿Dónde se sanan? Los recuerdos. ¿Dónde se sanan? Las emociones que estuvieron heridas se sanan. Y necesitamos tener emociones saludables. Diga conmigo, emociones saludables. Emociones saludables. Yo tengo una lucha con mi hijo no habla. Recuerdo que en una campaña, en un evento, una niña se le acerca a la mamá y le dice, mamá, el hijo del pastor no habla, mi hijo no habla. Y eso ha sido una lucha porque él no expresa sus emociones y se hace preso de esas emociones. El domingo pasado, eso lo conté hace unos días atrás, estaba cumpliendo 19 años. Y fue interesante porque el predicador dice, tengo una palabra para un joven que está aquí. Y habíamos como 200 personas y había un poco de jóvenes. Y él nombra a mi hijo por nombre y apellido, Jonathan García, y mi hijo se queda sorprendido. Lo pasa al frente. Y el Señor a través de ese muchacho le dice, tú has sido rechazado, tú has sido traicionado. Hoy declaro, él oraba reprendiendo la depresión que quería arropar a mi hijo. Y es verdad, por su condición de que él no es expresivo, la depresión lo consume. Y lo decía hace unos días, tener depresión no es pecado, pero quedarse con ella puede ser el pecado.
porque nos acostumbramos a ser depresivos y Dios no nos llamó para ser depresivos. Tampoco es terriblemente fuerte cuestionar a alguien porque tenga depresión. Pero los jóvenes están teniendo depresión. Los adolescentes están teniendo depresión. ¿Cómo los ayudamos? Sanando las emociones heridas. Ya voy a terminar. ¿Quiénes necesitan que sus emociones sean sanadas con mayor urgencia? Los que han sufrido rechazo desde su niñez, los que han sufrido abandono, los que han sufrido traición, los que han sufrido abuso, necesitan ser sanados. Quizá hay cosas que usted no entienda de todas las que yo diga, pero si hay algo que quiero que entendamos o me quiero hacer explicar, es que necesitamos sanarnos y solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Yo estoy aquí como con mis testimonios y con lo que he vivido, tratando de llevarlo allá para que usted salga de aquí diferente, sanado. ¿Quiénes más necesitan? Con urgencia. Los que han sido abusados en su adolescencia, en su juventud. Todo el joven o el adolescente que tiene un problema de rebeldía necesita ser sanado. Los que sufren depresión, soledad, frustración, los que tienen problemas morales, pensamientos recurrentes de perversión sexual, necesitan ser sanados. Los que tienen problemas por la pornografía necesitan ser sanados. Los que tienen problemas de inmoralidad sexual necesitan ser sanados. Pero también los que tienen problemas de chisme compulsivo necesitan ser sanados. Estaba en una campaña y hablé sobre ataduras. Y el Señor me puso a orar, quizás habían como unos 30 jóvenes, a orar por ellos. Y empecé a orar. Y Dios me daba palabra para alguien. Vi una jovencita, 23 años. El Señor me mostró que estaba lidiando con la depresión, que venían pensamientos de muerte a su cabeza. Y ella lo único que hacía era llorar, se tapaba la boca, lloraba, gritaba. Porque era verdad, Dios estaba sacando a flote una situación que ella sentía. ¿Para qué? ¿Para avergonzarla? No, para sanarla. Después ella me aborda. Después del servicio me aborda y me dice: pastor, mi marido, el papá de mi hija, tiene una niña pequeña, me acaba de dejar con mi hija. Por eso venía la depresión. Otro jovencito, cuando salgo lo veo ahí y yo le digo: ¿tú quieres decirme algo? Porque lo sentí en mi espíritu. Y él se puso a llorar y se privó llorando. Privado. 20 años tiene el joven. Es músico. Y me dijo que por favor lo ayudara, porque es adicto a la pornografía, porque es adicto a la masturbación. Y lloraba buscando ayuda. Y yo le dije: hijo, te puedo ayudar, yo voy a orar por ti. La oración del justo puede mucho. Él lo está confesando porque él quiere ser sanado. Y yo le dije: hoy voy a orar por ti, Dios puede liberar, pero mañana va a venir el demonio a atacarte con esa debilidad que tú tienes. Y ahí es donde tú tienes que tomar cuenta en eso. Y me dijo: claro que sí. Necesitamos reconocer que hay un problema fuerte con nosotros. Y solamente reconociéndolo podemos ser sanados. Póngase de pie, por favor.